Dos de las palabras que fueron muy reiterativas en la campaña electoral en los Estados Unidos fueron el cambio y la esperanza. Pero bueno, normalmente cada elección presidencial, el candidato que viene de la oposición habla de que es el candidato del cambio y que es el candidato de la esperanza. El candidato Barack Obama acuñó dos frases: el nuevo cambio y la nueva esperanza. Es decir, la reiteración de lo mismo. Sin embargo, los norteamericanos estaban comprometidos ya con el cambio. Se hartaron de 8 años de gobierno de Bush, pero hay que tomar en cuenta que son los mismos que votaron 2 veces por el presidente Bush, en el 2000 en su primera votación y en la reelección del año 2004. Por tanto, la responsabilidad tiene que ser compartida y es una responsabilidad histórica. El candidato republicano John McCain no pudo definir el voto por el cambio. Venía desde luego del Partido Republicano y traía puestas toda la carga negativa del presidente Bush, cuya popularidad el día de las elecciones andaba por 25%, la más baja que ha tenido algún presidente en funciones en toda la historia. Por tanto, McCain tuvo que luchar contra sí mismo, contra su campaña, contra el conservadurismo de su partido, frente a lo que representaba como cambio y esperanza la figura de Barack Obama. El Partido Demócrata pudo apostarle con mucha astucia y con mucha inteligencia, porque la candidatura a la nominación o la posible nominación de Hillary Clinton no podía reflejar la imagen del cambio ni de la esperanza. Ella representaba todos los intereses del complejo militar industrial que dominaba los Estados Unidos y que dominaron durante los 8 años de gestión de su esposo Bill Clinton. Barack Obama sí lo pudo hacer, logró encabezar la posibilidad del cambio y de la esperanza. Sin embargo, muy pronto se dará cuenta de que las cosas no serán fáciles. Esa fue aquella crítica que le hizo Hillary Clinton, de que no es lo mismo hacer discursos poéticos que gobernar en prosa. A la hora de la prosa llegó para Barack Obama y estamos viendo que con su equipo, con su gabinete, no ha podido definir la perspectiva del cambio. Por tanto, la primera gran crisis que enfrentará Barack Obama en la presidencia no será la económica, no será la política exterior, ni algún ataque terrorista en alguna posición norteamericana, sino será la crisis de expectativas. Fue demasiada la expectativa de cambio y de esperanza, que a la hora de la realización se dará cuenta de que la condición imperial de los Estados Unidos no está dada para el cambio y la esperanza en otros países, sino para el dominio hegemónico de los norteamericanos. Uno de los temas que de muchas maneras quedará marcado en la conciencia de los norteamericanos es George Bush. Todos los periódicos, la víspera de la toma de posesión de Barack Obama, lanzaron como una especie de suspiro. Finalmente se iba George Bush. ¿Qué es George Bush? ¿Qué fue? ¿Fue realmente el demonio? ¿Fue realmente el malo de la película? O, como muchos analistas con mucho sentido autocrítico lo están diciendo, George Bush fue la pesadilla misma de los propios norteamericanos. Hay que recordar que George Bush tuvo 8 años en la presidencia, 2 elecciones, una muy irregular, la otra también con bastantes indicios de fraude electoral. Sin embargo, las instituciones consolidaron la presencia de George Bush en la presidencia de los Estados Unidos. Dicen que George Bush fue la crisis moral de los Estados Unidos. Bueno, es algo
poco explicable, es algo de poca profundidad. George Bush fue el presidente del imperio, que tiene que hacer la guerra para mantener todas sus coordenadas de dominación hegemónica. Barack Obama va a ser el presidente del ejército norteamericano y de los Estados Unidos que desarrollaron y desataron la guerra en Corea, la Guerra Fría contra la Unión Soviética, la guerra de Vietnam, las invasiones en países de América Latina, las torturas en Guantánamo, el derrocamiento de gobiernos, la política exterior y militar basada en la búsqueda del petróleo. Así pues, no hay que sorprenderse del papel de George Bush. Pero claro, como siempre ocurre, los norteamericanos se quedan, los políticos y los presidentes se van, y ahora George Bush quiere aparecerse como el malo de la película. Pero hay que tomar en cuenta, George Bush es algo así como el lado oscuro de la conciencia de los norteamericanos. Hay en el fondo también el sentimiento de que el American Way of Life, el sistema de vida americano, requiere de lo que hizo George Bush: invadir, mentir. No hay que perder de vista que Bill Clinton también fue un presidente que le mintió al pueblo, que le mintió al Congreso, que le mintió a las autoridades, en el caso de Mónica Lewinsky. Hay una crisis económica que se culpa a Bush y bueno, desde luego ciertas decisiones de política económica, fallas en la política fiscal, pero al final de cuentas esa crisis económica y esta disminución del superávit presupuestal fue el que financió la guerra de Irak. Y hay que tomar en cuenta, el Congreso norteamericano aprobó la guerra de Bush en Irak. Y en el Congreso norteamericano estaba, entre otras cosas, Joe Biden, el actual vicepresidente, y estaba también la señora Hillary Clinton como senadora, y ellos votaron a favor de la guerra. Por tanto, yo creo que esta elección, lo he comentado con algunos comentaristas y analistas norteamericanos, es algo así como estas actitudes morales que tienen los grandes pueblos que han cometido errores de sí mismos para limpiar sus culpas y endosárselas a otros. Ahora vendrá lo que es lógico, lo que es muy común en estas cosas, y es la ley de las consecuencias imprevisibles. El presidente Bush, al salir, tendrá que cargar pues con toda esta carga, con todo este fardo de sus propios errores, pero también del propio pueblo norteamericano. El propio pueblo norteamericano que ha erigido a Obama es el que tendrá también que asumir parte de sus propias culpas. Uno de los temas que estuvo presente, medio escondido, pero presente al fin durante la campaña presidencial de Obama y McCain, fue el tema racial. Nos encontramos a mis espaldas con el Teatro de la Ford, en donde fue asesinado el presidente Lincoln como parte de esta lucha contra la esclavitud y desde luego de la lucha racial. De todos modos, el tema estuvo presente. El presidente Obama, como candidato, fue muy cuidadoso con un discurso en desactivar la bomba de lo que era la presencia de las minorías. Sin embargo, el tema nunca se alejó del temor, sobre todo del Partido Demócrata. El día de las elecciones, el 4 de noviembre, todos esperaban el efecto Bradley. Este efecto Bradley es un término político que señala lo que ocurrió allá por los 70s en California, cuando un candidato de color, Tom Bradley, afroamericano, fue candidato a la gobernatura y no pudo ganar, a pesar de ir encabezando todas las encuestas con el voto adelantado. El voto Bradley, el efecto Bradley, fue cuando el día de la votación mucha gente cambió el voto porque tenían miedo de votar por un candidato afroamericano. Esto es un poco lo que ocurrió el 4 de noviembre. Hacia las 6 de la tarde todavía, cuando comenzaban a darse los primeros resultados, hubo gente que esperaba el efecto Bradley, es decir, que el temor racial fuera a condicionar el resultado electoral. De todos modos, ganó Obama. Hay una conciencia histórica que tiene que ver con el color de la piel. En el caso de Obama es muy difícil. Él nació en Hawái, de madre blanca, de Kansas, que salió de los Estados Unidos, se fue a vivir a Hawái y de ahí se casó con un keniano, y en todo caso todo el origen histórico, toda la conciencia histórica de Obama vendría de la parte africana, pero no
de la represión de los derechos civiles aquí en los Estados Unidos. Es un tema que todavía sigue siendo muy latente. Dos personalidades han estado conjuntamente con Obama en estos días de las elecciones y de las fechas previas a la toma de posesión. El presidente Abraham Lincoln y el doctor Martin Luther King. Y quiere la historia que algunas fechas se relacionen. El día 19 de enero fue aquí día feriado por el nacimiento del doctor Martin Luther King, que es una fecha histórica de descanso obligatorio de los pocos que hay en los Estados Unidos. El día 20 tomó posesión el presidente Obama y estuvo pues desde el domingo 18, lunes 19 y el martes 20, estuvieron pues de fiesta las comunidades afroamericanas. Pero bueno, habrá que esperar, no se percibe una definición de política afroamericana. El presidente Obama ya dijo que va a ser el presidente de todos los estadounidenses sin tomar en cuenta el color de la piel. No, la verdad no fue Irak el voto que decidió la victoria de Barack Obama. Fue la crisis económica. De acuerdo a las encuestas que venían haciéndose prácticamente todos los días, hacia mediados de septiembre, John McCain mantenía una ventaja de 3 puntos porcentuales arriba de Obama. El 15 de septiembre estalla la gran crisis económica, el colapso económico, el crack de las empresas en la bolsa, los bancos, etcétera, y se da la voltereta. Hacia el 31 de septiembre, Obama había dado cuando menos el giro espectacular, 3 puntos arriba de John McCain, y ya no pudo John McCain recuperar lo perdido. Fue pues la crisis económica. Una crisis económica que muchos dijeron que estaba a punto de ocurrir, pero que las autoridades nunca le concedieron la importancia. Hace poco, al prestigiado economista James Galbraith, hijo del brillante economista John Kenneth Galbraith, le preguntaron que cuántos economistas más o menos hábiles había en el país. Él dijo que pudo haber habido unos 15,000. De esos, ¿cuántos estaban atentos a la crisis económica? Dijo que unos 1,000. Y de esos, ¿cuántos realmente habían advertido la crisis económica? Él dijo, pues no más de 10. Y la pregunta siguiente fue, ¿y les hicieron caso? No, nadie les hizo caso. La crisis, por ejemplo, de las hipotecas comenzó a estallar no en septiembre del 2008, sino desde el 2006, e inclusive desde el 2005 se venía advirtiendo que el precio de las viviendas estaba cayendo por abajo del margen de maniobra o de sobrevivencia de las hipotecas. Asimismo, las hipotecas, las famosas subprime, fueron entregadas al por mayor. No buscaban una seguridad en la recuperación porque le apostaron al juego especulativo. Como el precio de las viviendas estaba subiendo, por tanto el valor de la hipoteca estaba por abajo. Aunque el dueño de la hipoteca no la pudiera pagar, le quitaban la casa y esa casa la podían vender a precios mucho más caros. Cuando el precio de las hipotecas fue mayor que el precio de la vivienda, en ese momento estalló el crack. Y de todos modos también votó la pobreza. Hay que tomar en cuenta que los sectores afroamericanos han sido los más castigados por la crisis económica. En las últimas fiestas de fin de año, allá en diciembre, los centros comerciales sí estaban llenos de gente, bastante llenos de gentes, pero con un dato muy significativo y muy revelador. No llevaban bolsas de compras. La gente iba a ver, iba a pasear, pero no hubo compras. Las grandes tiendas comerciales, por ejemplo, de la Quinta Avenida, tiendas de marca de la Quinta Avenida de Nueva York, tenían ofertas de rebaja hasta de 80% para poder vender. Hay el dato que viene en muchas de las revistas de actores aquí en los Estados Unidos, que dice que los propios actores, que son los que han mantenido el reino de la moda, han tenido que salir de compras después de las fiestas de fin de año para aprovechar las ofertas. El desempleo es brutal y ese desempleo fue el que votó, y ese desempleo va a ser el reto más significativo del presidente Barack Obama. No Irak, sino la crisis económica.
Hubo durante la campaña una serie de pronunciamientos para evitar que el tema surgiera como punto conflictivo. Sin duda el racismo subyace en la sociedad norteamericana. No es solamente el hecho de que un presidente de origen afroamericano de color de la piel negra haya llegado a la presidencia de la nación, sino el hecho de que el sustento del racismo sigue prevaleciendo en una nación que ha sido dominada por la fuerza de una mayoría blanca. El caso lo tenemos muy cercano los mexicanos. Todos los indocumentados mexicanos que cruzan la frontera, y muchos de ellos de otras partes de América Latina y del sur del continente, han de pasar pues por las persecuciones, por la marginación y sobre todo por la sobreexplotación. Este tipo de racismo se va a multiplicar en términos del color de la piel por el origen afroamericano. Con mucho sentido político, Barack Obama ha tratado de disminuir el efecto y el potencial explosivo del racismo por el color de la piel. Uno de los temas fundamentales de esta elección presidencial en los Estados Unidos y desde luego del próximo gobierno es el color de la piel del candidato triunfador Barack Obama. Es el primer presidente de origen afroamericano y de color negro en la piel que llega a la presidencia de la nación de una república totalmente poderosa que estuvo fundamentada sobre todo en la segregación y en la esclavitud. El tema viene desde la misma Revolución Americana y tiene que ver también con las posibilidades de avance político y de luchas sociales aquí mismo y raciales aquí mismo en los Estados Unidos. Hay que recordar que de la Revolución de 1779 a aquel discurso de Gettysburg del presidente Abraham Lincoln en plena guerra civil, que definió en un párrafo que todos los hombres son nacidos iguales. Y vale la pena recordar aquel famosísimo discurso de Gettysburg, cuando menos en su primer párrafo. Dice así: hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. A partir del criterio de que todas las personas son creadas iguales, se desató lo que fue la segunda fase de las luchas raciales en los Estados Unidos. La primera fue la de la guerra civil. 2 años después de lo que fueron las declaraciones de Gettysburg de Abraham Lincoln, se establecieron en el país las famosas leyes de Jim Crow. Fueron leyes que fundamentaron la segregación bajo el principio que en efecto todas las personas, todos los ciudadanos han nacido iguales, pero separados. Y entonces se establece la separación de hombres de color con los hombres blancos. Hay que recordar aquellas películas en donde se decía se prohíbe la entrada a negros, mexicanos y perros en muchos de los restaurantes y muchas de las zonas. La gran lucha de Rosa Parks en los autobuses, cuando se negó a levantarse de una zona que le correspondía a los blancos y que se convirtió en una bandera de la lucha racial en los Estados Unidos. En este sentido, pues vale la pena recordar el significado político, el hecho histórico de que el primer presidente de color, primer presidente negro, hay que decirlo, aquí en los Estados Unidos, va a marcar un punto histórico, va a marcar una inflexión histórica en lo que tiene que ver con el desarrollo social de los Estados Unidos. Aquí las cosas son con muchas referencias de fechas. 100 años después del discurso de Gettysburg, llegó a esta misma zona, en esta misma plaza conocida como el Mall, en Washington, D.C., el gran líder social, el gran líder político Martin Luther King, para luchar en una gran marcha con todos los sectores, acompañado de todos los sectores de los Estados Unidos, sobre todo de color, para luchar por la libertad y por el trabajo. Fue la primera gran marcha de negros en lucha por lo que fueron los derechos civiles, el reconocimiento de los derechos civiles y constitucionales para los negros. Y queda pues para la historia que aquel famoso discurso de Martin Luther King, yo tuve un sueño, quedó grabado aquí al pie de lo que es el Lincoln Memorial, en una parte de la escalinata que dice: yo tuve un sueño, Martin Luther King, marcha de Washington, agosto 28 de 1963. La historia sigue, el hecho histórico, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente de color, un presidente negro, va a tomar posesión de la Casa Blanca.
¿De quién es el problema de la migración? ¿De los países de América Latina y de otras partes del mundo que no pueden retener a sus trabajadores y no pueden ofrecerles empleo? ¿De los Estados Unidos, que permite que ingresen ilegalmente, los esconden y les ofrecen trabajos mal pagados, pero al final de cuentas trabajos con dólares que permiten a los ilegales enviar dinero a sus familias, a sus lugares de origen? ¿De quién es el problema? El problema es de la economía y del desarrollo. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, desde la época de Bush, se ha tratado de articular lo que sería el problema de la migración con el temor al terrorismo. Prácticamente en políticas de Estado ha habido una vinculación directa para decir que la migración está escondiendo también el problema del terrorismo. En la campaña presidencial pasada, el candidato republicano Joe McCain fue el único que presentó de manera coherente un programa de atención a migrantes. El candidato demócrata Barack Obama nunca le otorgó ningún interés al tema de la migración. Inclusive Joe McCain organizó una visita a México para demostrar que bajo su presidencia, en caso de ganar las elecciones, le iba a dar prioridad al tema de la migración. Sin embargo, el voto de los migrantes, sobre todo de los mexicanos, fue a favor de Barack Obama, el candidato que no presentó, repito, ninguna propuesta específica en materia migratoria. Ahí está uno de los principales obstáculos que va a enfrentar el presidente Obama. Su prioridad interna en materia económica no pasa, desde luego, por la actividad que beneficia a los migrantes. Hacia finales del gobierno del presidente Bush hubo redadas de migrantes como parte de la política antiterrorismo y el presidente Obama no ha definido ningún interés para suspender esas redadas. Los migrantes también van a ser las primeras víctimas de la crisis económica porque la pérdida de empleos afecta básicamente y fundamentalmente a las áreas productivas que tienen que ver con la migración o que le dan la mano de obra a la migración. Así pues, la expectativa de los migrantes, que se despertó mucho bajo la figura de Barack Obama por su origen afroamericano, no va a encontrar en el corto plazo, de acuerdo a varios expertos con los que hemos comentado el asunto, ninguna decisión de corto plazo. La prioridad va a ser reactivar la economía, y reactivando la economía quizá lo que se pueda lograr para ampliar la apertura de empleo a las comunidades de los afectados por la migración. De ahí pues que el tema migratorio, que ha conjuntado inclusive en Washington durante la toma de posesión de Obama, muchos sectores y muchos representantes de grupos de migrantes salieron decepcionados porque no encontraron una respuesta, ni menos aún un compromiso muy concreto por parte del gobierno de Obama a favor de una política migratoria. Así pues, el problema seguirá creciendo, y entonces habrá que llegar a la conclusión que el problema de la migración de los Estados Unidos no es de Estados Unidos, sino va a ser de los países que aportan mano de obra a la que no pueden darle trabajo. ¿Qué puede esperar México de la presidencia de Barack Obama? Pues después de recorrer algunas oficinas, hablar con varios especialistas y de observar con mucho cuidado y sentido analítico lo ocurrido en los días previos a la toma de posesión, podemos esperar de que nada novedoso. La reunión del presidente Obama con el presidente Felipe Calderón fue un gesto, básicamente, un gesto de cortesía con el vecino y con el aliado comercial. Sin embargo, la agenda de problemas bilaterales es mucho mayor. Abarca migración, comercio, narcotráfico, seguridad y terrorismo, América Latina, geopolítica y energía. Pero de todos estos temas, podríamos adelantar que la agenda bilateral de los Estados Unidos con México durante la presidencia de Obama tendrá el olor a petróleo.
la estrategia de Barack Obama será buscar un acuerdo energético que le permita a los Estados Unidos lograr un mayor apoyo por parte de México y Brasil como aportadores de petróleo para el consumo norteamericano. Y esto le permitirá también, a su vez, a los Estados Unidos disminuir el flujo de petróleo, el uso de petróleo árabe, y con ello pues quitarle un poco de la potencialidad conflictiva que tiene el Medio Oriente en la agenda norteamericana, ya no tanto por el problema religioso y territorial, en este caso de palestinos e israelíes, sino sobre todo por el tema de petróleo. Hay que recordar que hasta el propio Bush tuvo que aceptar que la invasión de los Estados Unidos a Irak fue para asegurar el suministro de petróleo. Por tanto, esta agenda energética, esta alianza energética de los Estados Unidos con México no pasará por los demás temas de la agenda bilateral. En el comercio quizá haya una pequeña revisión de algunas partes sin que implique una renegociación, y Estados Unidos va a fijar en el tema de seguridad y terrorismo la misma doctrina, hay que subrayarlo, la misma doctrina del gobierno de George Bush. Y finalmente los Estados Unidos han definido en el caso de Obama una línea importante de definición de programa de gobierno. Los Estados Unidos ahorita no están pensando en cómo ayudar a México, en cómo ayudar a Brasil, no están pensando en Cuba, Venezuela en el caso de América Latina, menos en Europa y por tanto tampoco en el Medio Oriente. Los Estados Unidos quieren primero salvarse a sí mismos y lograr superar esta crisis económica y después, en todo caso, volver a replantear su agenda. Los márgenes de maniobra del gobierno del presidente Obama respecto a México pues serán muy reducidos, y esto hay que tomarlo en cuenta para que México no quede esperanzado como ocurrió durante el gobierno de Bush a que algunas soluciones van a venir de los Estados Unidos. México debe definir su propia agenda de desarrollo interno y después, desde luego, tratar de encontrar algún entendimiento, alguna forma de negociación de esta agenda con los Estados Unidos. Si los Estados Unidos se quieren salvar solos, México debe definir su propio desarrollo y después buscar un acuerdo de entendimiento mayor. Perder ese momento del nuevo presidente Barack Obama. Pero desde hoy el país más poderoso de la Tierra tiene un presidente negro. Ese momento que nadie se quería perder. La juramentación de Barack Obama como el 44 presidente de los Estados Unidos.